El dirigente de la agrupación cívica Sí por México, el empresario Claudio X González, afirmó ayer que en las elecciones del 2024 es necesario que vote entre el 70 y el 75% del padrón electoral, lo cual sería prácticamente la garantía de sacar a Morena y a la 4T del poder para esa sucesión presidencial. Y también habló de que la única manera es que haya unidad y que la gente advierta el enorme fracaso y el gran peligro de que Morena y López Obrador sigan en el poder. Durante su visita a Chihuahua, concretamente a la ciudad de Cuauhtémoc, Claudíquez González habló en exclusiva con Omnia y este es el resultado de una entrevista de fondo otorgada a este medio de comunicación. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, Clau, con el gusto de saludarte y que ojalá pronto nos podamos ver personalmente para platicar aquí en Chihuahua y con Omnia. ¿Tú cómo estás? Bien, afortunadamente bien, Antonio, y me dará mucho gusto, tan pronto se pueda, lo organizamos a través del querido Carlos. Claro que sí, claro. Bueno, pues aprovechando que estás en Chihuahua, déjame platicar contigo, hacerte algunas preguntas para empezar ya a difundir esta propuesta así va por México en momentos donde se está poniendo muy álgida la discusión, Claudio, de la militarización a niveles donde en el Senado pues se critica mucho la no participación, violando las normas del Senado, de la Cámara, del Poder, para que el secretario de la Defensa o el secretario de Marina puedan comparecer y responder a las preguntas de nuestros máximos representantes populares en la Cámara. ¿Cuál es tu análisis, por un lado y por otro? ¿En qué nivel está ahorita el movimiento de si va por México? ¿Si vamos por México o ya no vamos por México, Claudio? No, Antonio, siempre tenemos que ir por México, siempre tenemos que ir por México y siempre tenemos que ir por Chihuahua, y el camino es la unidad. Los ciudadanos nos estamos organizando cada vez mejor, participando de manera más amplia, no nada más por el lado de la exigencia y de la crítica, sino también de la propuesta. Creo que estamos dando ejemplo, acabamos de crear un ente más amplio de sociedad civil, entre organizaciones convocantes que tienen presencia en distintos lugares de la República, que se llama Unidos, Sí. que se viene a sumar a estas organizaciones, o Sí por México se viene a sumar a Unidos, para dar ese ejemplo de unidad, para estar trabajando por nuestro país en un momento de gran urgencia, desafortunadamente con un gobierno federal muy destructivo, que genera muchos retrocesos, que está lastimando a nuestro país, sobre todo a los más vulnerables en México. Y repito, pues claro que sí por México, claro que tenemos que estar trabajando y proponiendo por México y por Chihuahua, y lo tenemos que hacer en unidad. Ese es el camino, es la unidad, es la propuesta para lograr defender instituciones, defender a nuestra democracia y para lograr una alternancia, Antonio, porque pues este gobierno ha aprobado, el federal me refiero, pues su incapacidad para servir a las mexicanas y los mexicanos. Así es, Claudio, son retos monumentales porque por otro lado, pues esta alianza de los partidos con la traición épica de este personaje, Alito Moreno, ha desarticulado mucho un bloque común en el que se tenía pues una esperanza todavía mayor, y también esta ironía que se conjuga con un distractor evidente frente a fenómenos como el Guacamaya Leaks y el libro de Elena Chávez, que ya lo leímos, sobre la vida de uno de los más cercanos colaboradores del presidente, el rey del catch. Pero hay la posibilidad real, no ideal, Claudio, de poderle competir con un bloque donde la crítica y la burla, esa sonrisa, esa burla socarrona del presidente contra la oposición, dice que no hay condiciones de que le quiten el poder en el 2024? ¿Sí las hay o honestamente en la valoración
está difícil. No, por supuesto que sí se puede, Antonio. Y mira, lo digo no nada más en una lógica de que esa sea mi voluntad, sino por lo que nos dicen los hechos. La ciudadanía hizo el llamado a los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, a sumarse para enfrentar los retrocesos y la destrucción de Morena. Y como tú sabes, 3 de esos partidos compitieron en una coalición en la elección intermedia hace 1 año y pico, y lo que nos dice los resultados de esa elección, que es la encuesta más amplia y más importante que se puede practicar en un país, que es una elección nacional, es que la oposición tuvo 2 millones de votos más que el oficialismo. Sí. 2 millones de votos más. Es decir, si tú mantienes unida la oposición, Antonio, ese día si hubiera elegido presidente o presidenta, hubiera ganado la oposición, no hubiera ganado el oficialismo. Y lo mismo se puede decir en la Ciudad de México, en donde hubo más voto opositor que voto del oficialismo, y también se puede decir de la gran mayoría de las ciudades con padrones importantes de votantes. En 29 de las 38 ciudades con más votantes en el país ganó la oposición. Entonces, claro que sí, se puede apelar a los jóvenes, a las mujeres, a las clases medias, a los segmentos más progresistas de este país, y se puede vencer a Morena, no tengo la menor duda, pero la condición fundamental es la de la unidad, porque si no hay esa unidad, entonces se dificulta esa alternancia que estamos buscando. Como tú mencionaste, en esta coalición que se ha creado y que fue iniciativa de la ciudadanía, decisión de los partidos, pero iniciativa de la ciudadanía, pues tenemos que seguir los ciudadanos pugnando por ella, porque el camino está claro. Por eso le pusimos a esta nueva organización Unidos, porque para nosotros ese es el camino. Mientras el presidente polariza, divide, pone a unos contra otros, teniendo tantos problemas, lo que requerimos es de unidad para resolverlos, Antonio. Claro. Y en ese sentido, los ciudadanos estamos, repito, poniendo el ejemplo a nivel nacional y también aquí en Chihuahua, y ojalá los partidos sigan ese ejemplo. Nosotros vamos a seguir pugnando, no nada más porque se mantenga unido la coalición que se llama Va por México, sino porque se ensanche, porque incorpore a cada vez más partidos y específicamente a Movimiento Ciudadano, y porque incorpore a cada vez más ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, porque esa es la fórmula. Solo juntos vamos a poder vencer al autoritarismo militarista e inepto de Morena, porque pues es todo eso. Desafortunadamente ahí están los hechos, Antonio. Sí. Claudio, de las mediciones donde el presidente pues todo se le resbala, de que es impermeable a las críticas porque él mismo se autodenomina un tipo con un escudo de honestidad, que en los hechos y en la visibilidad, este vocablo que ha adoptado mucho la narrativa en todo el país, pues hemos visto que los 3 ejes de la 4T pues son pero al revés. Se ha mentido, se ha engañado y se ha traicionado. Pero en las clases populares como que todavía hay un crédito muy fuerte a favor del presidente. ¿Cómo llegar a esas clases y cómo despertar a la clase media que tú acabas de mencionar? Esa clase media que es el motor, el equilibrio, el que puede con su despertar, porque está dormida la clase media en el país. Ya analistas han dicho que a la clase media no le interesa la parte del voto por una razón. Odia la política, odia a los políticos, los tacha de corruptos, los tacha de incompetentes y va por su propio carril, por lo tanto no le interesa mucho la democracia. Ahí está el reto de que la clase media aspiracionista, ofendida como tal por el propio presidente, despierte y vaya a votar, lo cual estamos sintiendo en Chihuahua que así está sucediendo. Chihuahua es el estado con mayor rechazo a López Obrador. Pero ¿cómo llegar a las clases populares, esa clientela que en el 2023 tendrá un espectacular incremento en el presupuesto para personas mayores, para becas, para personas de bajos ingresos, que hacen la diferencia con la limosna que da el presidente y que pueden ser el gran sustento que espera López Obrador para que como en el caso de Venezuela pueda ganar
y seguir teniendo el poder en el 24. ¿Cómo ves este contexto? Me amplió un poquito la pregunta. No, te la agradezco mucho y es una reflexión muy válida, y déjame tratar de contestar con elementos diversos a la que es una muy válida y buena pregunta. Gracias. Antonio, mira, primero, en el contexto histórico, el presidente no es particularmente popular. El presidente Salinas de Gortari a esta altura de su administración tenía una aprobación bastante más elevada que la que tiene el presidente López Obrador. Sí. Lo mismo se puede decir del presidente Fox, era similar su aprobación, el presidente Calderón. El único que no tuvo estos niveles de aprobación de los últimos presidentes, también incluyo al presidente Zedillo, por supuesto, que terminó con una muy alta popularidad, mucho mayor que la que tiene López Obrador ahora. El único que ha sido excepción fue Enrique Peña Nieto, por razones yo creo que consabidas. Sí. Entonces, no le niego cierta popularidad al presidente, pero pongámosla en contexto. No es inusual en México, es más bien la regla. Entonces, tampoco que ande presumiendo demasiado eso, por un lado. Por otro lado, lo que sí demuestran también las encuestas es que en propiamente todas las materias, seguridad, economía, educación, salud, medio ambiente, y nos podemos seguir con los temas, está reprobada la administración del presidente. Entonces, quizás su figura le agrada a algunos, pero su gobierno no, y eso hay que verlo muy claramente. Tercero, él no va a estar en la boleta. No dudo que su arrastre él lo utilice para favorecer al la candidata o candidato del oficialismo, pero él no va a estar en la boleta. Entonces, aquí lo que va a estar midiendo el mexicano es si funcionó o no funcionó el gobierno, y yo creo que los mexicanos saben que este gobierno no funciona, y además creo, Antonio, que esto va a ir de mal en peor. Han sido pésimos primeros 4 años, y los últimos 2 van a ser peores. Sí. Eso va a abonar a que exista la posibilidad de una alternancia. Eso te lo apuesto. Por otro lado, pues yo creo que va a haber divisiones ahí. En la medida en que el poder del presidente vaya menguando, y eso es natural en cualquier presidencia, el factor propiamente único que mantiene a grupos muy dispares de personas alineados va desapareciendo, va menguando, y entonces va a haber divisiones también ahí. Yo creo, a esas divisiones tenemos que empatarlas, ya hablábamos de eso antes, Antonio, nosotros con la unidad del otro lado. Y entonces vamos a ver que se emparejan mucho las cosas, y no es que los rebasamos. Sí. Y esa tiene que ser la idea. Entonces, repito que la idea de la unidad es fundamental para nosotros. Ahora, ¿cómo le llegamos a la gente? Porque me parece que esa es una pregunta fundamental. Bueno, pues de alguna manera eso vengo yo acá con mi amigo Carlos y con todo el capítulo de Sí por México, Chihuahua, y ahora vamos en camino a inaugurar el de Cuauhtémoc, y nos vamos a seguir con otras zonas del estado, y por supuesto incluyendo a Ciudad Juárez. Pues es para activar a esos segmentos de la población que están en contra de lo que está sucediendo en México, para que salgan a votar. Yo sostengo, Antonio, que la respuesta verdadera de una ciudadana o ciudadano ante el rechazo que de repente nos provoca la política por la corrupción que vemos, por la ineficacia que vemos, por la ineptitud que vemos, por la falta de resultados, en otras épocas y ahora sobre todo con este gobierno federal, a esa inquietud no se responde echándose para atrás, se responde echándose para adelante. La respuesta tiene que ser dar 2 pasos al frente y decir cómo participo, cómo logro que mi diputado o diputada, mi senador o senadora, mi presidente municipal, mi gobernadora o gobernador, mi presidente, verdaderamente atiendan al bien común y las necesidades de la población. Entonces, nunca la respuesta es alejarse de la política, y venimos a animar a la ciudadanía de Chihuahua, que es bastante animosa, hay que decirlo, es de las que pone ejemplo en México, y yo creo que por eso es amplio el rechazo a López Obrador en Chihuahua, porque aquí hay gente bien entrona y bien informada. Bueno, pues venimos a alentar esa participación fuertemente, y lo tenemos que hacer en toda la República. Si salen 65 al 70% de los mexicanos a votar, Antonio, las probabilidades de triunfo para la alternancia son muy elevadas.
Perfecto. Si sale 45-50% de la población a votar, entonces las probabilidades de que el oficialismo gane, dado su voto clientelar, pues crecen de manera importante. Entonces hay que sacar el voto, esa es una tarea fundamental para la ciudadanía, quizá, te diría Antonio, la tarea fundamental. Perfecto. La unidad y sacar el voto y hacer la propuesta. Claudio, ¿ves algún perfil? Ya los partidos de oposición están haciendo pasarelas. Ayer fue muy intensa la del Tricolor, la del PAN está en ciernes y Movimiento Ciudadano trae dos aspirantes, uno ya descartado por el propio dueño y líder de esa franquicia partidista Dante Delgado, como es el gobernador de Nuevo León, queda Luis Donaldo Colosio. ¿Ves algún perfil que pueda aglutinar este movimiento de unidad para lanzarlo y que pueda ser el ariete para sacar a Morena del poder? Por supuesto, veo perfiles muy buenos de mujeres y hombres de los partidos coaligados. Creo que se van a seguir sumando más perfiles a esta lista de ya de por sí muy buenos perfiles. Va a ser muy importante que se tome en cuenta por parte de la coalición opositora la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos para elegir a esa candidata o candidato a la presidencia. ¿Ves a alguien más concretamente, algún hombre ya? No, bueno, yo veo muchos nombres de mujeres y hombres muy capaces, la verdad. Pero no ves uno muy determinante. Todavía. Diría que no veo a muy buenos candidatos y creo que debe ser, se tiene que tomar en cuenta el parecer de la ciudadanía para elegir a esa persona que compita por la coalición opositora, pero yo tengo la confianza, Antonio, de que va a haber muy buenos perfiles, de que se va a ser muy competitivo y de que se va a lograr la alternancia en el 24. No podemos en ningún momento bajar la guardia en la defensa de las instituciones de aquí entonces, pero luego tenemos que echar a Morena de Palacio porque Morena está lastimando mucho a México y a Chihuahua y eso nomás no va con las mexicanas y los mexicanos. Claudio, ¿tú lanzarte para la candidatura presidencial? No, mira Antonio, yo he estado jugando un papel desde la ciudadanía, que es la trinchera donde yo me siento cómodo porque llevo actuante en esa trinchera muchos años. Como Carlos también en esa misma trinchera, ahí nos sentimos cómodos y si se está buscando jugar un papel de amigable componedor de generar unidad en sociedad civil y en también con la clase política, pues eso la verdad precluye esta otra posición más de competencia electoral, ¿no? Yo estoy por tratar de lograr los objetivos que nos hemos planteado en Unidos, de activación ciudadana, de defensa del voto, de defensa del INE, de propuesta ciudadana y de lograr una amplia coalición opositora. Esas son las labores a las que yo estoy totalmente abocado. Claudio, ¿cómo te sientes en lo personal por ser uno de los personajes que más ataca y más agrede y más ofende el presidente y su corriente, como decía Darío Celis, este columnista tan brillante que seguimos desde acá, su serie de moneros paleros que cotidianamente tratan de caricaturizarte en modo ofensivo porque eres un crítico muy tenaz en contra del presidente y la 4T? ¿Cómo te sientes en lo personal con este escenario? No, pues mira, yo muy tranquilo porque estoy cumpliendo con lo que yo siento que es mi cometido y es mi vocación para tratar de servir a mi país. Eso es lo que realmente me importa. No estoy, la verdad, muy atento ni a lo que dice el presidente ni las personas que lo siguen en las redes y en los diarios, etcétera, etcétera. Cuando más lo tomo como una señal de que estamos haciendo cosas que son de valía, porque de otro modo no nos estarían atacando del modo que nos atacan, ¿no? Entonces, más bien te diría que me preocuparía un poco si dejan de atacarme. Claudio, el efecto hoy por hoy más estridente, de mayor impacto,
que es la revelación del hackeo de Guacamaya, ¿tendrá algún impacto definitivo en la popularidad del presidente, quien ya salió con muchos nervios y desesperación, como ese estilo, a decir que es politiquería y que no pasa de ahí? ¿Sí tendrá este fenómeno de Guacamaya un impacto para que la sociedad, a través de estas revelaciones que son realmente contundentes y sorpresivas y alarmantes del nivel de corrupción que hay en este país, sí podrá penetrar y humedecer la conciencia nacional del Guacamaya Leaks? Mira, yo creo, Antonio, que sí son temas realmente muy delicados y que te hablan de el cinismo con el que se maneja esta administración, empezando por la cabeza del gobierno. Es un, como tú señalabas, el engaño, la mentira, de alguna manera presentarse en una lógica de honorabilidad que, pues la verdad, más bien lo que encontramos es una carencia absoluta de honorabilidad en lo que está sucediendo. Yo creo que eso va a ir hundiendo y minando la publicación de esta señora Chávez, las publicaciones que hacen periodistas y organizaciones de la sociedad civil que demuestran el altísimo nivel de corrupción y de impunidad en la presente administración, que yo creo que está en niveles inusitados en la historia del país, y eso pues cuesta mucho decirlo porque lastima mucho a México y porque ha habido otras administraciones que han abusado, pero bueno, la corrupción y el derroche de esta administración es realmente... pero creo que lo que va a acabar pesando más es que la gente se va dando cuenta cada vez más que el gobierno no da resultados. Claro. Creo que lo que va a acabar pesando más sobre el parecer de los mexicanos es la falta de resultados de este gobierno. No hay resultados en la economía, en el empleo, en las oportunidades, en la educación, en la salud, en la seguridad, y eso es para lo que elegimos a un gobierno, y este gobierno nos ha fallado en absolutamente todo. Creo que va a haber un trabajo enorme en contra de este gobierno, y tenemos que animar al voto no nada más del castigo, sino de la esperanza de que un mejor México es posible. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy en Chihuahua, y lo que está haciendo Sí por México en Chihuahua, y lo que tenemos que hacer en toda la República. Dos últimas preguntas para que no se nos corte, y agradeciendo tu tiempo, Claudio. Una muy oportuna, porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acaba de declarar hace unos momentos, ya ha causado mucha molestia aquí en Chihuahua. He platicado ya con empresarios y compañeros periodistas. Ha dicho que los ciudadanos del sur, obviamente con los de Tabasco a la cabeza, son más inteligentes que los del norte. O sea, los del norte estamos como medio tontos, ¿no? Polarizando más en un tipo que debería de ir y procurar la gobernabilidad y la armonía del país. ¿Qué opinión te merece eso de la tercer corcholata destapada por el presidente, y que en los últimos días ha denostado a gobernadores de la oposición, entre ellos a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, de quien dice que su gobierno es un desastre? Bueno, mira, yo creo que él está siguiendo el ejemplo que pone su jefe, que se dedica todas las mañanas a dividir, a polarizar, a poner a unos contra otros, a hacer declaraciones estridentes que no tienen fundamento alguno en la realidad, como esta que mencionas, sí, con tal de distraer la atención del Guacamaya Leaks y del Rey del Cash y de la Casa Gris y del Carrusel y de todos los escándalos de corrupción, de toda la impunidad de hermanos, de hijos, de parientes, de colaboradores, y por otro lado de la evidente falta de resultados de su gobierno. Entonces, pues no nos vayamos con la finta, Antonio. Sí. Yo le llamo a los chihuahuenses y a los mexicanos de que no pelen esas declaraciones, porque esas declaraciones están diseñadas para distraer la atención. Así es. Obviamente una persona en sus cabales o de manera racional, pues no son declaraciones que están en lógica, son declaraciones que pretenden
generar polémica, distraer la atención. Entonces, no nos vayamos con los distractores, son disparos al cielo que no debemos de seguirlos, y nosotros concentrarnos en las tareas fundamentales. Yo tengo un gran respeto por la gobernadora, creo que está haciendo un papel muy importante para favorecer a Chihuahua y a los chihuahuenses, y su empeño está puesto en ello, y yo no me iría, repito, con los distractores. Quedémonos con los hechos y trabajemos en lo que a nosotros nos toca, que es este tema de la unidad, la defensa del INE, la defensa del voto, sacar el voto y echar a Morena. Muy bien. ¿Algún comentario final, algo que se nos pase, que sea muy sustantivo para los chihuahuenses, Claudio? Antonio, no, creo que han sido excelentes tus preguntas y tus observaciones, las agradezco mucho, y pues platicaremos pronto. Estamos viviendo tiempos realmente muy importantes. Decirle a los chihuahuenses, es la hora de la ciudadanía, hay que construir mejoras para Chihuahua y hay que estar para el país, y Chihuahua siempre ha dado ejemplo con hombres y mujeres valientes de ir a la cabeza en la defensa de nuestra democracia, de nuestras instituciones, de nuestro Estado de Derecho, y en ese sentido, pues yo pido que nos sigan dando ejemplo en esta entidad a todo México. Que así sea, Claudio, y te agradezco mucho el tiempo para unir los chihuahuenses, y espero de veras con mucho interés poder platicar contigo de manera personal. Buen viaje y bienvenido a Chihuahua. Muchas gracias, Antonio, así será, y un abrazo. Igualmente, gracias. Bien, Claudio X González de Ciba por México en Omnia La Conversación. Muchas gracias.